tengo todas las variables y veo que lo que haga que tengan un buen desempeño es que se cepillen los dientes en la mañana. Bueno, ni siquiera eso es una recomendación de política relativamente buena, ¿no? Pero que se pongan una gorra roja está correlacionado, no sabemos por qué. Quizás es interesante en términos predictivos, pero en términos de recomendación de política pública puede ser un poco más débil, ¿no? Entonces, generalmente queremos pensar en una teoría un poco más construida. Segundo, la teoría, ¿para qué nos importa? Nos importa para decir, suponiendo que esto, bajo el supuesto de una función de utilidad creciente concava, etcétera, etcétera, bajo el supuesto de una función de producción Cobb-Douglas, bajo el supuesto de rendimientos de escala constante, bajo el supuesto, etcétera, 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 le da mucho más estructura y claridad al razonamiento porque sabemos de qué base estamos partiendo, ¿no? Mientras que si estoy haciendo un modelo a la loca donde le estoy botando todas las cosas dentro a ver qué se pega, es un poco, mucho más difícil saber qué estamos suponiendo. ¿Sí? Creo que eso debería ser bastante evidente. Me interrumpen, por favor, porque es relativamente rápido. Muy importante es que un modelo teórico debería poder sugerir implicancias, resultados, calculo mi equilibrio, en el equilibrio veo que, qué sé yo, el consumo de bienes depende positivamente del ingreso, depende negativamente de los precios. Esto viene desde los supuestos, hecho todo mi razonamiento teórico, etcétera, etcétera, y tengo un resultado que es demostrado, ¿no? Cuando Y sube, sube X, cuando P sube, baja X, etcétera, etcétera, va a ser mi estática comparativa, y eso lo puedo llevar a la data, y entonces ya sé cuál es la hipótesis que yo quiero demostrar, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es mucho más útil. Nos permite, obviamente, tener un marco conceptual de qué estamos hablando, de cuántos mercados, ese equilibrio parcial, general, estamos en un mercado competitivo, los agentes son racionales, los agentes están sesgados tienen sesgos cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, nos permite la teoría también definir un marco conceptual de cuáles son las variables importantes, cuáles son las definiciones de estas variables, cómo se miden estas variables, cómo se las cuantifica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, el riesgo es tratar de botar todo al Stata o al R o al Python o lo que sea, sin saber qué realmente es lo que representa, cómo se definen las cosas, y eso no es un muy buen trabajo. Entonces, lo que se busca hacer es tener una explicación, mucho perdón, no sé por qué me he tenido que hacer esto muy rápido. Parece que no funciona la C. Sí, ¿no? Está un poco mal ubicado. La inferencia es la mejor explicación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un método científico en economía, y este método científico es un poco diferente del método científico en ciencias exactas, en ciencias naturales. Es muy clara la lógica. Nosotros tenemos cosas que son un poco diferentes. Entonces, lo vamos a dividir de la manera siguiente. Nosotros queremos explicar fenómenos sociales. Un atributo que va a ser relativamente importante en la teoría es que es una teoría simple. Simple quiere decir que podemos seguir, que la matemática es tractable, que está bien definida. Por ende, no necesariamente tiene que ser realista, ¿sí? Pero tiene que tener poder explicativo, tiene que poder hacer que entendamos las cosas. Entonces hay una frase célebre que dice: todos los modelos son incorrectos, pero algunos modelos son útiles. En el sentido de que los modelos no buscan ser una representación perfecta de la realidad, pero sí buscan ser algo que nos permita entender las cosas, y para entender las cosas lo que necesito es un modelo simple. Y si tengo una pizarra llena de ecuaciones donde tengo miles de variables y todas las variables se mueven de lugares diferentes, el problema de eso es que es muy difícil entender lo que está sucediendo. Peor cuando eso lo estoy poniendo en una simulación, cuando lo está haciendo el algoritmo, donde no entendemos. Si no entendemos lo que está pasando, tenemos un resultado, pero no tenemos una explicación. Y nuestro objetivo es tener una explicación, no tener un resultado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quisiéramos que tenga un modelo es que tenga la propiedad de ser unificador. ¿Qué quiere decir que sea unificador? Tengo una teoría que dice A, tengo una teoría que dice B, tengo una teoría que dice C. Yo tengo un modelo que permite resolver esas tres, o unificar esas tres teorías, ¿no?
va coordinado con este hecho estilizado, va coordinado con esta explicación empírica, va coordinado con este paper que se ha hecho antes. Entonces, obviamente, puede tener un paper totalmente nuevo que dice lo que han hecho antes es un desastre, no sirve para absolutamente nada, pero tiene que estar muy bien argumentado, pero mucho más útil es un modelo que dice, basado en este autor, este autor, este autor, este autor, este autor, en este hecho empírico, este hecho empírico, este hecho empírico y este hecho empírico, en estos modelos, tengo algo que es consistente con todo eso, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es muy útil porque permite que se avance. Un buen modelo también debería ser fértil. ¿Qué quiere decir fértil? Quiere decir que si la gente ve mi modelo, dice, qué interesante, podría expandir sobre esto, podría hacer esta extensión, qué pasa si cambio este supuesto, etcétera, etcétera, y se puede construir sobre el modelo, a diferencia de decir, bueno, y eso es todo lo que puede hacer mi modelo y nadie va a poder utilizar eso nunca más, ¿no? Entonces, obviamente, una buena contribución es también tener algo que nos empieza a dar luces. Demostrable, mi modelo teórico, lo que yo quisiera sobre todo es poder llevarlo a los datos. ¿Qué quiere decir llevarlo a los datos? Hacer una evaluación econométrica, y en la evaluación econométrica lo que estoy haciendo es poner a prueba mi constructo teórico, ¿no? Eso es algo obviamente que me interesaría enormemente mostrar que efectivamente los datos respaldan mis teorías, y lo que quiero evitar son teorías que no son demostrables. Y ahí hay un paquete de eso, sobre todo en el debate político que se ha vuelto bien polarizado en las últimas épocas, de una gran colección de teorías que finalmente son como demostrar la existencia de Dios, ¿no? Que básicamente puedes creer o no puedes creer, pero como no es demostrable, no es científicamente verificable. Sí. Yo me refiero, ¿cómo puede ser demostrable si en general los modelos no son realistas? Realistas, vamos a ir trabajando en eso. Deberían dar una buena explicación que te aporte evidencia, pero lo que vamos a hacer es tratar de acumular evidencia poco a poco. Una prueba definitiva es muy difícil de obtener, probablemente inexistente. Por eso es que nuestra ciencia también es interesante, en el sentido de que se mezcla con debates políticos, etcétera, etcétera, pero va a seguir trayendo evidencia, ¿no? Entonces volvamos al ejemplo de que si los bonos, vas a tener un montón de debates, ¿no? El bono que solamente incentiva a la gente a ser floja, etcétera, etcétera, y el bono, ¿no? Que más bien alienta a la gente a hacer un esfuerzo, qué sé yo, porque está condicionado, etcétera, etcétera. Ok, hay muchos problemas ahí. El efecto del bono en todas sus repercusiones no lo vamos a tener nunca. Entonces probablemente nos interesen solamente dos cosas, ¿no? El desempeño escolar y bono. Ok, eso es lo que vamos a tratar de mirar. Ahora también sabemos que está afectado por las circunstancias. Cómo funciona ese bono en México, cómo funciona en Tanzania, cómo funciona en Bolivia, qué sé yo. En Bolivia la evidencia es que está mal medido, pero parece que funciona más o menos. Y en Tanzania no ha funcionado. Y en México funciona, pero para otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Cuál es la conclusión? La evidencia es mixta y por ende el bono no sirve de nada, pero no podemos demostrar nada. O bien tengo evidencia, tengo suficientes casos que muestran un efecto positivo, pequeño, más grande, etcétera, etcétera, y vas acumulando la evidencia y tienes una argumentación a favor o en contra, porque está sostenida en una gran acumulación de evidencia. Entonces, como te digo, lo que no podemos probablemente tener es tengo la prueba definitiva de que el bono funciona mejor que nada más y es lo que hay que hacer para siempre. Mucho más difícil que en ciencias exactas donde este reactivo químico produce esto y cada vez que hacemos esto en un laboratorio va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros, es más, ese bono quizás ha funcionado ahora aquí en Bolivia, pero si lo volvemos a implementar dentro de 10 años o si lo implementábamos 20 años más temprano, quizás no hubiese funcionado. Entonces, como ciencia social, finalmente lo que vamos a hacer es traer evidencia argumentativa que implica esta idea de que sea fértil, ¿no? Tenemos los límites, quizás nuestra explicación no es completa, pero estamos abriendo las puertas para poder traer las explicaciones. Quizás es unificadora, en el sentido, he traído varias evidencias, varias pruebas, varias cosas, y tengo una explicación que refleja bastante bien la mayoría de la evidencia empírica que tenemos. Pero es todo con bastante bien, más o menos, se puede. Yo creo que una cosa que es muy importante en nuestra ciencia son todos los tipos de matices que se traen,
¿no? Ahora, obviamente, a mucha gente no le gustan los matices porque dicen, pues, esto ni chicha ni limonada, no está siendo concreto, no me estás dando un resultado absoluto, etcétera, etcétera. Yo creo que por naturaleza nuestra ciencia no puede tener resultados absolutos, y es más, nuestro objeto de estudio es la sociedad, nuestro objeto de estudio son los seres humanos, y los razonamientos absolutos sobre seres humanos, para mí generalmente traen resultados desastrosos, ¿no? Ese es el extremismo. Todos los humanos son así, o todos los de este grupo son así. Ese tipo de razonamiento absoluto para mí es sumamente peligroso. Como lo dijeron, o sea, lo más preciso que vamos a calcular va a ser el margen de error. Y eso, probablemente hay muchos problemas con el margen de error. Otra cosa que quisiéramos para tener una mejor explicación, quisiéramos que sea preciso. Otra vez, no quiere decir que lo vamos a alcanzar, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta ahí. Y un argumento, una cosa que a mucha gente le parece rara y hasta chistosa, es que nuestros argumentos deberían ser elegantes. ¿Qué quiere decir elegante? Quiere decir simple, quiere decir que es una buena explicación, que es una explicación convincente. Y entonces esto es muy sorprendente, porque en ciencias naturales no necesitan tanto esto, por lo menos en ciencias naturales aplicadas, ¿no? De hecho, con los tubos de ensayo, sí, mis tubos de ensayo estaban limpios, etcétera, etcétera. Esta es la prueba, este es el resultado, no hay más discusión. Nosotros tenemos que argumentarlo, explicarlo bien, escribirlo bien. En física teórica sí. En física teórica es muy importante una explicación elegante, con ecuaciones relativamente simples, un modelo que es básicamente un ejercicio de persuasión, ¿sí? Ese ejercicio de persuasión, de retórica, hay que evitar obviamente caer en alguien que nos está tomando el pelo y que nos está engañando, pero al mismo tiempo, para tener ese poder de convencer a la gente, es importante la elegancia. ¿Y cuál es la manera como funciona la ciencia en nuestra área? Nuestra ciencia funciona con publicaciones. ¿Cómo funcionan las publicaciones? ¿Saben más o menos cómo funciona el sistema de peer review y compañía? Creo que vale la pena tomar una apartado. Entonces, yo desarrollo una investigación. Yo quiero hacer un paper, quiero hacer un documento científico donde tengo una teoría, tengo una hipótesis que quiero llevar a los datos, eventualmente para demostrar. Y entonces, para que mi teoría o mi paper o mi contribución tengan una validez, la práctica generalmente es publicar en una revista científica. Entonces, para publicar en una revista científica, lo que yo tengo que hacer es encontrar una revista científica que me interese. Estas tienen rankings, hay diferentes rankings que te dicen esta revista es más importante, esta es menos importante, etcétera, etcétera. Le mando el documento al editor, el editor dice, este paper tiene algo que ver con mi revista y parece interesante, entonces lo vamos a considerar, o me dice, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros publicamos, o tu método es muy malo, chao, no vuelvas a hablar con nosotros. Si dicen, esto está interesante, busco a dos o tres expertos o expertas en el área para que ellos revisen el documento, lo lean y hagan sus comentarios y críticas. Y esto es anonimizado, no saben quién soy yo o el otro autor. Yo no sé quiénes son ellos. Revisan, hacen sus comentarios y le dicen al editor, en el 0,1% de los casos, este paper es perfecto publicado como está. En el 50% de los casos dicen, este paper es una basura y no lo vuelves a contactar, ¿no? Devolverle nomás. Y en el otro 49% de los casos dicen, hay que mejorar esto para que consideremos publicar. Te devuelven, lo revisas, haces todo lo que te piden los revisores, y entonces ahí el tema de la persuasión es bien importante, porque tienes que convencer. No tienes que convencer a un X en la calle, tienes que convencer a un experto en el área o un experto en el área de lo que estás haciendo es correcto, ¿sí? Y ahí te dicen, ya haces las revisiones, si tienes muy mala suerte hay que hacer una segunda ronda de revisiones, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchas críticas al sistema editorial por muchos motivos. Primero, porque hay una gran variedad de calidad de papers. Tienen papers sumamente bien percibidos, muy bien rankeados, etcétera, etcétera. American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, como se dan cuenta casi todos en inglés, Review of Social Studies, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor ranking? Generalmente en los últimos años el Quarterly Journal of Economics, eso está en el número 1, ¿sí? Pero no es todos los años. El American Economic Review generalmente está en segundo o tercer lugar, Econométrica está en segundo o tercer lugar, y también lo que es bien importante es que tienen como que sus especialidades. Por ejemplo, Econométrica, como te imaginas por el nombre, son sobre todo contribuciones a la teoría econométrica, ¿no?
American Economic Review, si bien es generalista, le interesan realmente papers que tienen mucho impacto político. Quarterly Journal of Economics le interesan contribuciones que contribuyen mucho a la teoría económica, ¿no? Entonces tienes especialidades. Y de ahí se van bajando los rangos, ¿no? Empiezan a haber journals que son menos selectivos, que son menos complicados, etcétera, etcétera. Y también hay los journals basuras, los journals depredadores, que dicen, te lo voy a publicar si me pagas. Y esos están en... Muchos de esos son journals que son publicados en la India, en China, etcétera, etcétera. De mientras los mandas y pagas, te lo voy a publicar, no importa qué porquería estés mandando. ¿Y cuál es el mejor que les han publicado aquí? ¿Cuál es el mejor? Ricardo tiene unos 2 o 3 Journal of Development Economics, que para el área de desarrollo son los más altos. Mauricio Villalba, han tenido clases con Mauricio Villalba. Sí. Mauricio Villalba publicó en Economic Theory, que es bestia, ¿no? Además es súper anónimo. El mío, ojalá que salga en Health Economics, estamos en la segunda fase de revisiones, entonces ahí más o menos bien. Pero también hay otros que son más o menos. El espectro es absolutamente gigantesco, ¿no? Journals hay miles y miles y miles, entonces tienen una cosa que se llama SciMago, que cuando empecemos a leer papers van a enfocarse más en eso. SciMago, que les da un poquito los rankings, ¿no? Entonces, a ver, voy a dar este panel. ¿Qué sé yo? Journal of Development Economics. Entonces, les dan cosas... qué barbaridad, me quieren spamear estas personas. No, entonces cuando van a buscar una revista como el Journal of Development Economics, les da cosas como les dice de qué trata el journal. Aquí les dice en qué cuartil se encuentra el cuartil. Entonces los journals están clasificados en cuartil 1, 2, 3, 4. 1 es el top, ¿no? Y entonces ven a lo largo del tiempo, siempre están en el primer cuartil, tanto en desarrollo como en economía, ¿no? Les dicen qué revistas se parecen, les dan un número de, por ejemplo, este es un índice que ellos mismos crean y les muestran básicamente el número de citaciones. ¿Ven cómo el número de citaciones se ha disparado en los últimos años? No solamente para esta revista, para todas las revistas. ¿Por qué se ha disparado? Porque cada vez es más exigente los revisores en términos de literatura. Y también hay que pensar que tampoco hace tanto tiempo, hace unos 20 años, hace unos 25 años, cuando yo quería citar un paper tenía que ir a una librería, a buscar una revista, a buscar el artículo que me interesaba, y leía ese artículo en la biblioteca y después lo citaba en mi paper. Ahora, la verdad es que lo que hago es hacer clic en 60 papers en media hora para tener todos los papers que son más o menos relevantes en lo que necesito. ¿Y cómo los compras? ¿Te suscribes? ¿Cómo? Esa es la pregunta que no hay que hacer. Cuando vives en un país desarrollado con universidades que tienen mucho dinero, la universidad te da acceso. Hay que aplicar la ley. Vives en un país como el nuestro, utilizas métodos alternativos. Aplicando la de Jack Sparrow. ¿Qué? Aplicando la de Jack Sparrow. ¿Qué es lo de Jack Sparrow? De Piratas del Caribe. Ah, sí, más o menos. Más o menos. ¿Y qué más? Les da una cosa que es el índice H. No les voy a poner la fórmula. El índice H les dice, en esta revista, este es el número de artículos que ha sido citado por lo menos ese número. Es decir, se interpreta como hay por lo menos 171 artículos que han sido citados cada uno por lo menos 171 veces. ¿Otra vez? Hay por lo menos 171 artículos que estos 171 artículos han sido citados 171 veces o más. Entonces no solamente les dice cuántos artículos han sido citados, pero la intensidad a la cual han citado cada uno de ellos. ¿Sí? Y entonces eso permite hacer un ranking de quién es más influyente, quién es menos influyente, etcétera, etcétera.
Y esta cultura de los journals es bien importante entenderla porque, por ejemplo, durante la pandemia, ustedes saben que durante la pandemia la desinformación ha durado un montón. Y había gente que supuestamente había hecho publicaciones científicas sobre teorías que ellos mismos habían inventado, que eran en journals o bien depredadores o hasta journals que ni siquiera existían, es decir, que ni siquiera los journals depredadores estaban dispuestos a publicar eso. ¿Por qué? Por miedo obviamente a ser enjuiciados y demás, ¿no? Porque si estoy publicando desinformación, ese es un problema. ¿Qué más hay que saber? Hay muchas críticas al sistema de los journals. Una de las críticas es lo que estábamos diciendo antes, que es caro, que los países subdesarrollados les cuesta mucho pagar, ¿no? Que al final tienen que recurrir a Jack Sparrow, como dicen, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes el problema de que no es accesible. Segundo, los referees, es decir, la gente que revisa los papers lo hacen pro bono, lo hacen por contribuir a la comunidad científica, entonces no se les paga nada. Los que mandan el artículo no se les paga nada tampoco, más bien han tenido que financiar. Muchas veces esa investigación es financiada por fondos públicos, ¿no? Es decir, la gente paga impuestos, el Estado le da plata a las universidades o le da plata a financiaciones multilaterales. En nuestro caso, el Estado no nos da absolutamente nada, pero nos dan filantropías o organismos internacionales, qué sé yo, para financiar la investigación. O sea, tipo, te venden caro y no tienes beneficios por la investigación. Te venden caro, ¿no? El beneficio de la investigación es tu sueldo, tu reputación, lo que quieras. Pero la casa editorial básicamente vende carísimo los journals y no le paga nada a nadie. Le paga un poquito al que hace la maqueta journal, que organiza las cosas, un poquito de eso. Bueno, al editor les dará algo. Más interesantemente, básicamente es un monopolio. Es un editorial que está en Países Bajos que se llama Elsevier, que van a ver en los journals todo el rato, Elsevier. Es básicamente el Nestlé de la publicación académica. Controlan casi todos los journals y entonces obviamente es bien interesante porque si publicas bien subes en rankings de universidades, por ejemplo el ranking QS. El ranking QS, que es el que le gusta utilizar a la universidad, te dice solamente toma en consideración tus publicaciones en el Elsevier. ¿Y quién publica las publicaciones QS? Elsevier. Entonces tienen un fenómeno de captura donde yo te digo, tu universidad es buena porque estás publicando en mis revistas. Las universidades están compitiendo entre ellas, yo estoy subiendo en el ranking QS y como para subir en el ranking QS publico en el editorial que produce el ranking QS, haciendo que tú, si quieres usar ese ranking para subir, te ves casi obligado a publicar con ellos sí o sí. Pero lo bueno o lo malo, no sé, es que como al final es un monopolio, van a sacar casi cualquier revista seria y vas a caer con ellos sí o sí. Pero es una crítica, ¿no? Ahora se ha difundido mucho el tema de los journals open access. Los open access, entonces ahí la gente no paga por acceder al journal, pero en ese caso el que publica sí tiene que pagar. Y a veces $5,000, $6,000 para que, además que revisan tu artículo, a veces hay peer review, si hay peer review y te lo publican, tienes que pagar $5,000, $6,000 para que te lo publiquen. Y entonces eso también puede generar incentivos muy perversos, porque los open access terminan siendo nomás un poco más facilitos, porque al final su fuente de ingresos es que tú pagues eso, entonces tienen un incentivo para ser un poco más tolerantes, vamos a decir. Y los open access también tienen un gran problema de una variedad de categorías muy grande. Lo que han hecho los journals tradicionales ha sido, seremos mixtos, entonces algunos no son open access y otros son open access, ¿no? Algunos artículos son open access y otros artículos no son open access, y así ganan plata de los dos lados. En algún momento van a sacar un Papers Battle Pass. Bueno, tienes paquetes, abonos y cosas así. Y la última cosa que les quería decir es que cada vez más hay, que puede ser una mala o una buena señal, cada vez hay más artículos que son retirados, es decir, que han pasado por la revisión por pares, han sido publicados, y después el journal encuentra evidencia nueva y se da cuenta que en realidad el artículo estaba mal, o que los procedimientos han sido poco éticos, y retractan el artículo, lo que es absolutamente catastrófico para tu reputación, ¿no? Y eso está pasando cada vez más. Ahora no sabemos si es porque la gente está haciendo más trampa
o si es porque el proceso de monitoreo es mejor de lo que era antes. Para lo que sí, obviamente, cada vez hay más introducción del artículo, ¿no? Como lenguaje de inteligencia artificial no puedo responderte eso, entonces hay un montón de escándalos de gente que está empezando a hacer journals, partes del journal por lo menos están siendo hechos por la máquina. Lo que para este tipo de estándares es catastrófico, ¿no? Si te pescan eso, o sea, mejor te vas a ocultar un huequito bajo una casa nomás porque bueno. Bien, me he desviado totalmente de lo que estaba haciendo, pero creo que es importante. ¿Y por qué no se utiliza un modelo más, digamos, de libros? O sea, que las personas sean las que paguen. Porque también creo que, no sé, la piratería y todo eso se contribuye a que las personas que están buscando organismos orgánicos saben que a las personas que han hecho esos artículos no les han pagado o no les van a pagar, incluso si ellos pagan. Entonces, ¿para qué van a pagarle a la editorial cuando podrían sacarlo de piratería? Es una muy buena pregunta, va a depender mucho de qué área estás. En exactas es muy difícil hacer un público de exactas, ¿no? Puedes hacer un libro de exactas, ¿no? Puedes hacer un manual, ¿no? Puedes hacer un manual de física, un manual de química, pero si es sobre una investigación particular es un poco más difícil hacer un libro. Los antropólogos, los sociólogos, sí hacen, ¿no? Hacen un libro estudiado, me he ido a sentar en una comunidad en la Amazonía durante 15 años y esto es lo que he visto. Generalmente es un libro en vez de una idea. En ciencias económicas la tendencia es generalmente en principio de carrera, sobre todo, hacer artículos científicos, ¿no? Entonces son investigaciones muy precisas y ya al final de carrera ya tienes más la costumbre de hacer un libro, ¿no? Una contribución más de ese tipo. Se hacen los dos relativamente poco a inicio de carrera, porque a inicio de carrera más bien estás tratando de publicar para poder acceder a cargos un poco más interesantes o más arriba en la academia, y ya cuando estás consolidado, cuando ya tienes tenure, etcétera, etcétera, ya puedes dedicarte. La verdad es que hacer un libro muchas veces toma 1, 2, 3 años, ¿no? 4 años. Hacer un paper te debería tomar entre 6 meses y un año, ¿no? ¿Pero no se podrían hacer como las revistas, digamos, las revistas que hacen acá? No, nosotros igual tenemos la revista, pero ahí igual te pagan cero, ¿no? O sea, no vas a vender absolutamente nada. En realidad te conviene mucho más publicar en una buena revista internacional, aunque te paguen cero, pero eso te da una buena reputación y visibilidad para poder acceder a fondos, para nuevas investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces el incentivo es más para publicar muy alto, te invitan a congresos, etcétera, etcétera, pero probablemente vas a recibir beneficios, que no es el pago directo por el artículo, pero pagos por otra cosa, ¿no? O básicamente fondos para investigación, cosas así. Y esas suscripciones que te venden, pero son para todos los artículos que los tienen. No, hay algunos que son open access. Hay cada vez más, por ejemplo, durante la pandemia muchos artículos los han vuelto open access, sobre todo los que tenían interés médico en ese momento, ¿no? Entonces hay un poco más y ahora también va a depender quién es. Si eres un autor relativamente joven de una universidad relativamente pequeña y esta universidad quiere ganar visibilidad, entonces quizás la universidad esté dispuesta a pagar el open access para que se publique más rápido. Y si eres Acemoglu, obviamente no vas a pagar absolutamente nada, vamos a los que te lo van a publicar a los papeles. Ok. Entonces, quiero retomar un poquito aquí. Justamente estamos pensando sobre el método en economía. Ustedes saben que hay 3 tipos de razonamiento, bueno, hay 2 tipos de razonamiento que seguramente han escuchado hablar y hay uno que a nosotros nos va a interesar, ¿no? Estos 3 tipos de razonamiento son el deductivo, el inductivo y el abductivo, ¿sí? ¿Qué es el método deductivo? Es como un detective. Yo tengo una regla general, yo tengo una teoría general, un hecho, tengo una serie de hechos ya definidos y veo evidencia y entonces puedo decir, esta evidencia me muestra que esto, ¿no? Todos los cisnes son blancos, he visto un cisne, por ende tiene que ser blanco, ¿sí? Sabemos obviamente que hay excepciones, que hay cisnes negros, ese es uno de los límites del método deductivo, pero el método deductivo va desde un concepto general a un concepto aplicado. El otro método de razonamiento tradicional, ¿no? De la regla general a la observación,
es el método inductivo. Y en el método inductivo, más bien, parto de una observación, veo a varios cisnes, observo que todos ellos son blancos, por ende, hago una regla general, todos los cisnes son blancos. Porque todos los cisnes que observo en mi vida son blancos, por ende, partiendo de esta observación, puedo deducir que efectivamente todos los objetivos con esa característica siguen esta regla general. Estoy construyendo una regla general. Nuestro método, que es un poco diferente, es el método abductivo. Y esto lo vamos a ver con 3 etapas, ¿sí? Un método abductivo, observo un hecho de interés, ¿no? Observo los niños bolivianos reciben el bono Juancito Pinto, ¿sí? Luego, planteo una hipótesis, entonces quizás no ha tomado un... perdón, voy a retomar mi ejemplo. Un hecho de interés. Veo que los estudiantes bolivianos están atendiendo más el colegio, ¿no? Ha subido la presencialidad en los colegios. Sí, hay más niños estudiando, ¿ok? Eso es una buena noticia. ¿Por qué? ¿No? Y entonces ahí planteo mi hipótesis. Mi hipótesis es que el bono Juancito Pinto ha sido un incentivo adecuado para que los niños se inscriban más al colegio. Entonces, si fuese cierto, si es cierto que el bono genera más incentivos para ir al colegio, entonces yo esperaría que efectivamente suba el reclutamiento. ¿Por qué? Porque sé que los niños están recibiendo el bono. Mi hipótesis es que el bono incentiva a los niños a inscribirse y efectivamente veo que hay más inscripciones en los colegios. Sin embargo, es una hipótesis, puedo tratar en pruebas de eso, pero quizás es una tendencia temporal que la gente inscriba más a sus hijos, quizás es un cambio en la cultura, quizás es un cambio en el precio del transporte, quizás puede haber una serie de explicaciones alternativas, ¿sí? Esta serie de explicaciones alternativas no necesariamente descartan, porque puede haber varias explicaciones que están sucediendo simultáneamente, ¿sí? Sin embargo, estoy tratando de traer con mi estudio econométrico evidencia sobre mi sospecha, y es lo que estamos hablando en un momento, de que sea cierto, ¿sí? Entonces, otra vez, vuelvo a hacer mi razonamiento. Yo observo que los niños se inscriben más al colegio. Mi hipótesis, el bono Juancito Pinto hace que los niños se inscriban más al colegio. Hago mi estudio, traigo mi evidencia, vamos a ver los métodos para eso. Pienso yo un argumento relativamente convincente de que efectivamente el bono está haciendo que los niños vayan al colegio. Entonces se ha aportado evidencia, pero no tengo una prueba total y absoluta. Es muy difícil en economía, en ciencias sociales en general, tener una prueba total y absoluta. Entonces he aportado evidencia de que esto sucede. De al aportar evidencia de que esto sucede, no. La sospecha de que es cierto es una sospecha quizás compartida por muchos otros investigadores, por muchas otras investigadoras, que piensan, es cierto, tenemos este pedazo de evidencia adicional que nos muestra que es cierto. Entonces el consenso científico por ahora es que lo más probable es que efectivamente sea cierto. ¿Sí? O sea, profe, de que es el deductivo es si todos los cisnes son blancos, he visto un cisne, entonces debe ser blanco. Ajá. El abductivo es si veo más inscripciones de niños a escuelas, la hipótesis que se debe al bono Juancito Pinto, entonces busco evidencia y correlaciono los dos hechos. Sí, correlaciono, idealmente trato de buscar una dirección causal, ¿no? Y trato de ver, pero la diferencia entre el método deductivo y el método inductivo es que el método deductivo y el inductivo buscan ser absolutos, ¿no? Esto muestra esto. Nosotros, en el método abductivo, lo que tengo es la explicación más razonable que tengo, es esta, que no es una demostración absoluta. ¿Sí? No, profe, ¿cuál era el ejemplo del inductivo? Entonces, del inductivo, el inductivo es básicamente un razonamiento donde tienes observaciones y de las observaciones sacas una regla general. Todos los cisnes que he visto en mi vida son blancos, por ende todos los cisnes son blancos, ¿sí? Toda la evidencia me ha mostrado que es cierto, que es cierto en cada caso específico, por ende en general debería ser cierto. Que también se puede falsificar,
puedo demostrar que esto es falso, y eso es lo que lo hace ciencia. Si puedo traer evidencia contraria, puedo deshacer ese razonamiento. Mientras que en el método abductivo es más difícil porque traigo evidencia que creo que sugiere esto, y si él me da un contraejemplo, siempre puedo decir, es que es una excepción, ¿no? Y entonces por eso estas cosas son tan inciertas. Entonces, por ejemplo, el artículo que estábamos trabajando, que la presentación hace el año pasado, sobre básicamente la idea es el incremento de los impuestos al tabaco reduce el consumo. A priori parece una cosa totalmente inocente. Pero mucha gente puede decir, no, porque la gente va a sustituir a otra marca de tabaco, o al final es demasiado adictivo, o solamente es contrabando, etcétera, etcétera. Hacemos todo el estudio econométrico, traemos evidencia de que es cierto, pero nunca vamos a tener una prueba formal. Y ahora hay evidencia de Chile, y hay evidencia de Angola, y hay evidencia de 20.000 países en diferentes épocas y no sé qué. Entonces eso hace un caso que parece relativamente convincente, suficiente para apoyar política pública, pero nadie está diciendo tengo la prueba definitiva y total de que incrementar los impuestos va a subir el consumo. Porque puede ser que en ciertos contextos no funcione, puede ser que era muy específico a mi estudio, etcétera, etcétera. Solamente estamos contribuyendo con evidencia que podría ser muy circunstancial. ¿Sí? Okay. Como la prueba del pato de los agujeros negros. La prueba del pato de los agujeros negros, ¿qué es eso? Es que para detectar un agujero negro como no se lo puede ver, se hace la prueba del pato, y es que si grazna como pato, si se parece a un pato, si se mueve como pato, entonces debe ser un pato. Y eso lo aplican con los agujeros negros. Si tiene un pozo de un agujero negro, si tiene la gravedad de un agujero negro, si tiene la radiación de un agujero negro, por ende debe ser. Sí, desvía. Pero eso es deductivo, ¿no? Tengo la regla general. La regla general es la gravedad desvía la luz. Por ende, aunque no vea el objeto, pero regla de eso, sé que hay un objeto ahí que tiene una masa considerable, ¿no? Un objeto que tiene una masa considerable y que no lo puedo ver. Y que no lo puedo puede ver. ser eso? Pues solo una cosa. Pero claramente sigue ciertas reglas que el sistema realmente tiene un gran problema aquí con los typos. Voy a mejorar un poco. ¿Qué más? Más específicamente economía del desarrollo. Tenemos esta idea de que, si nuestro objetivo es evaluar políticas públicas, ¿no? Y hemos tenido un pequeño ejercicio, yo quisiera hacer esta política pública, quisiera hacer un proyecto de turismo, o quisiéramos hacer la liberalización del sector laboral, un sistema de vouchers para la educación, o algún otro ejemplo, se me ha ido cuál era el otro ejemplo, es pensar en, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo dejamos que sea un argumento político? ¿Cómo dejamos que sea una impresión? Y cómo tratamos de aportar un poco de ideas, ¿no? De evidencia. Y entonces lo que se tiene es esta estructura llamada de teoría del cambio, donde lo que yo quisiera hacer en mi teoría es entender cómo mi intervención afecta efectivamente a las personas o no. Y esto es bien importante en la teoría del cambio, porque toda evaluación de impacto debería tener esto. Esto es, vamos a tener una cadena causal, donde vamos a hacer algún tipo de intervención. ¿Sí? Voy a dar un bono que se llama Juancito Pinto a los números. Este es el insumo, le estoy insertando algo al sistema. ¿Sí? Esto debería traducirse en actividades. La actividad en este caso es, tenemos que ir a distribuir este bono, hay que ver logística, vamos a hacer una transferencia bancaria, vamos a distribuir en persona, la gente tiene que hacer fila para recibirlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a ver directamente cómo se pone en marcha, cómo se funcionaliza estos insumos. La etapa siguiente son resultados. Mi resultado es mi medición de efectivamente los niños están yendo al colegio. La gran mayoría de los estudios se acaban aquí. ¿Sí? Y por eso están mal hechos. Porque sí, he visto que los niños han ido mal al colegio. Pero ir al colegio en sí, no sé si es realmente lo que me interesa. A mí me interesaría saber si además están teniendo mejores notas,
si además están consiguiendo mejores empleos, si además están consiguiendo un buen o un mal trabajo, si la calidad de vida de estas personas ha mejorado realmente o no, etcétera, etcétera. Ese es el impacto, ¿no? Impacto intermedio, por ejemplo, pueden ser mejores notas en el colegio. Impacto final, mi objetivo. Mi objetivo es, a la larga, ya no hay analfabetismo, además que tienen capacidades numéricas elementales, y además que su ingreso ha subido por esto, y aumentó la productividad del país, y tienen una mejor vida porque han ido al colegio, etcétera, etcétera. Ese es el impacto. El impacto es realmente cómo cambia la vida de las personas, que es lo más difícil de medir, sobre todo si te estoy dando un bono Juancito Pinto a niños de 10 años ahora, para ver cómo les va a ir en el mercado laboral dentro de 10 años, probablemente voy a tener que esperar y hacer una evaluación a largo plazo. Entonces, por eso muchas veces se queda aquí, ¿no? Se queda en el resultado tangible, medible, fácil, es si veo más niños sentados en los asientos. Eso lo medimos. Ahora, no es muy satisfactorio. Ahora, muchos informes van a decir eso, ¿no? El gobierno, no sé qué. Sí, ha subido las inscripciones. Ya, ¿ok? ¿Y están aprendiendo algo? A eso no tenemos respuesta. ¿Cuál es su impacto sobre su vida real? Eso no lo sabemos. Entonces, cuando yo desarrollo una teoría del cambio, si yo quiero hacer una política, ¿no? Si yo quiero introducir algún tipo de beneficio, ¿no? Igual puede ser construir una carretera o hacer un puerto, o poner algún control de precios o no, o incluso si quiero liberalizar algo, desregular, la pregunta es, ¿qué necesitamos para tomar esa política? ¿Cómo utilizamos esos recursos para poner en marcha la política? ¿Qué cosas podemos observar directamente? ¿Sí? Y luego, si es que efectivamente observamos que las cosas materialmente están cambiando, si esto cambia efectivamente la vida de las personas, ¿no? Nosotros teníamos que hacer la evaluación del bono Juana Zurduy. El bono Juana Zurduy es un bono que se les da a las madres antes del nacimiento de su hijo y unos meses después. Entonces es una especie de subsidio que está condicionado en ir a hacer visitas médicas, es decir, ir a ser revisado por un ginecólogo y después con la guagua a ver al pediatra. Entonces, ¿el insumo qué es? Se le da el bono a la gente, se le da una cantidad de dinero, se necesita plata del Estado, esto viene de aportes del Tesoro de la Nación y un poco de donaciones internacionales. Actividades, entonces vamos a promocionar esto, les vamos a decir a las mujeres que están embarazadas o que se van a embarazar o que ya han sido madres, por favor, tienen que, para recibir el bono, tienen que ir a registrarse, a los médicos les informamos, tienen que llenar esta ficha, etcétera, etcétera. Resultado, muchas veces, este es el número de madres que ha ido a hacerse el chequeo médico. Eso es muy objetivo, muy medible. Es el número de personas que hay. ¿Cuál es la salud de sus hijos, su estado nutricional? ¿Cuál es el estado de salud de la madre a largo plazo? ¿Estos hijos están mejor o peor de lo que hubiesen estado haciendo el proyecto? ¿Sus capacidades cognitivas están mejor? ¿Su salud está mejor? ¿Su peso está mejor? ¿La salud materna, la esperanza de vida, etcétera, etcétera? ¿Cómo ha cambiado su vida? No solamente han ido al ginecólogo o no han ido al ginecólogo, eso puede ser que te cambie la vida o no, pero si solo veo ha sido o no ha sido el ginecólogo, eso es un resultado. Y entonces el impacto de cómo ha cambiado su vida es obviamente lo que nos importa, y también porque es mucho, mucho más difícil de medir. Porque quiere decir que quizás esos niños que han recibido el bono los tengo que ir a buscar dentro de 15 años para ver y ahora cómo te está yendo al colegio. Y eso quiere decir que hay que encontrarlos, hay que buscarlos, etcétera, etcétera. Y además de eso, todavía no estoy en eso, pero queremos ver cuál es el impacto de esta política, cuál es la diferencia que ha hecho por esta persona con relación a qué hubiese pasado con esta persona en ausencia del proyecto. Y eso es contrafactual, es decir, cómo sería su vida sin ese contrafactual. Ese contrafactual en la mayoría de los casos no existe. ¿Por qué? Por ejemplo, el bono Juana Zurduy o el bono Juancito Pinto son bonos universales, todas las personas en Bolivia tienen derecho a recibirlo, por ende no tenemos personas comparables que no han recibido ese bono. Entonces la medición de impacto probablemente es casi imposible. Eso es muy problemático. ¿Por qué? Porque queremos decir, esta política es buenísima, estamos ayudando a la gente, etcétera, etcétera. ¿Qué evidencia tienes de eso? Tengo resultados. Sí, han hecho un montón de visitas médicas.
Ya, ok, han ido. Y su vida ha cambiado realmente comparado a lo que sería sin el proyecto. Ese es nuestro trabajo. Y es un trabajo bien difícil. ¿Sí? Es un trabajo bien complicado. Por lo mejor para iniciar algunos cuando se tuvieron una metodología matching, ¿no? Por ejemplo, matching, ¿no? Donde tratas de encontrar a madres que no han recibido el bono, que no han recibido el tratamiento, pero el problema es que como por definición es aleatorio, es universal, probablemente esas madres que no han recibido el bono no es por pura suerte, es por algún motivo no han ido a ver al ginecólogo, entonces son probablemente sistemáticamente diferentes de las que sí lo han recibido. Tratas de hacer DIF, etcétera, etcétera. No, voy a hablar de eso en un momento. Entonces, esto de la teoría del cambio es bien importante porque realmente nos permite saber qué estamos viendo, cuáles son las variables que nos interesan, etcétera, etcétera. Ok, entonces hay básicamente 4 tipos de evaluación de impacto, ¿no? Una es lo que les encanta hacer en las tesis de administración de empresas y de ingeniería comercial, que es una evaluación ex ante. Tener una teoría a priori de cómo pienso que le va a ir a mi iniciativa, a mi proyecto, a lo que sea, donde yo imagino los efectos esperados, ¿no? Trato de calcular una tasa de retorno esperado, hago algún tipo de simulación o de proyección a futuro y trato de anticipar cuál va a ser el efecto del proyecto. Esto es una muy buena justificación para recibir fondos, pero no es una evaluación de impacto porque básicamente es todo a priori. Yo espero que suceda esto, yo espero que suceda todo, un montón de cosas, y muchas veces en la vida las cosas no salen como uno prevé. El otro tipo de evaluación es la que les encanta a las ONGs, que se llama el LogFrame, el Logic Framework o el marco lógico, que se basa mucho en esa teoría del cambio que les he mostrado antes. Y el marco lógico es básicamente, estos son, tengo los detalles aquí, no tengo los detalles aquí, pero son cuánto va a costar, en qué vamos a gastar, cuáles son los resultados intermedios, y entonces esto llega hasta la parte de resultados. Esto es lo que las mayorías de ONGs, gobiernos y demás se van a preocupar, cuánto cuesta, en qué vamos a gastar, dónde vamos a gastar, y cuáles son los resultados esperados. Otra vez, esto está muy bien para tener una gestión adecuada de los recursos, para monitorear los recursos, etcétera, etcétera, pero no son una evaluación de impacto. ¿Por qué no son una evaluación de impacto? Porque solamente se ve si se ha cumplido con los objetivos que se quiere cumplir, pero no tenemos justamente esa función esencial de comparar los tratados con un contrafacto. Una cuasi evaluación de impacto a corto plazo. Más o menos, ¿no? Entonces, la evaluación programática, perdón, aquí lo tengo. Entonces, tengo que definir cuáles son los objetivos en el LogFrame, qué vamos a hacer para cumplir esos objetivos, si se han cumplido esos objetivos y cuánto vamos a gastar, recursos, ¿no? Esto he hecho demasiado largo, ¿no? Es el LogFrame. ¿Cuáles son los objetivos, las actividades que vamos a hacer, cuáles son los resultados que esperamos y cuáles son los recursos que se van a emplear para esto? Entonces es una matriz, es un marco lógico, donde veo, vamos a hacer esta serie de actividades, vamos a gastar tanto, al donante probablemente le voy a explicar en esto hemos gastado, y tanta gente da mi capacitación, o tanta gente da a ver a la ginecóloga, etcétera, etcétera. Está bien para organizar las cosas, pero se queda lejos de la evaluación de impacto. Un cuarto tipo de evaluación es básicamente los ejercicios contables, ¿no? El análisis de estados financieros, la contabilidad, cuánto ha gastado, cuántos son los beneficios, idealmente si puedo cuantificar cosas que son difíciles de cuantificar, como cuál es la ganancia económica de haber sido atendido por el ginecólogo a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Otro tipo de evaluación es una evaluación contable, simplemente, ¿no? Una auditoría financiera. Todas esas cosas son interesantes, esto lo ven en preparación y evaluación de proyectos, en PEPs, en varias de finanzas y de contabilidad, la parte contable. Y entonces, lo que nosotros hacemos es, propiamente dicha, evaluación de impacto. ¿Y qué es la evaluación de impacto? La evaluación de impacto es cómo ha cambiado las variables de interés que realmente nos interesan. No me interesa la visita al ginecólogo, me interesa la salud del hijo, etcétera, etcétera.
cómo la variable de interés se ve afectada por el proyecto y solamente no por el proyecto versus no haber recibido el proyecto, o por la política versus no haber recibido la política. La evaluación de impacto es nuestro trabajo y una de las cosas que ustedes van a encontrar en su vida es que si deciden ir por esta vía de la investigación, del análisis, del diseño de políticas públicas, es que ustedes, economistas equipados con su Stata, R, Python y con sus herramientas econométricas, van a querer hacer esto. Y la mayoría de los financiadores les va a decir, pero qué cosa más rara, más complicada, no entiendo qué quiere decir esto. Para mí una evaluación de impacto son las cosas que están aquí. Perdón. Viva el NFT. ¿No? Entonces es un poco problemático porque a veces es muy difícil trabajar. ¿Qué? Blockframe, ¿no hemos visto? Logframe en preparación y evaluación de proyectos no han visto logframes. Bueno, marcos lógicos básicamente, donde básicamente tienes eso, ¿no? Tienes una matriz de estos son los objetivos que tenemos, estas son las actividades que vamos a realizar para ir a esos objetivos, estos son los recursos que vamos a movilizar, estos son los resultados que esperamos. Otra vez eso es ausente de un contrafactual, ¿no? Entonces ahí vas a tener mucho más detalle de cuántos talleres hemos hecho, cuánta gente ha participado en los talleres, etcétera, etcétera. Hemos puesto tanta plata y demás. Y por ejemplo, nosotros economistas, la verdad que si ven la mayoría de los papers de evaluación de impacto, ni siquiera mencionan cuánta plata se invirtió en el proyecto, solamente están interesados en ver si se ha identificado bien o mal un impacto en el proyecto. Entonces, para la parte más aplicada, la gente que trabaja en ONGs o en gobierno van a trabajar mucho más con marcos lógicos. Mientras que nosotros, como evaluadores de impacto, como economistas, vamos a trabajar más con las herramientas de evaluación de impacto, que muchas veces es un lenguaje de extraterrestre para la gente que está en el mundo más. Profe, o sea que un log frame es como una especie de evaluación de impacto sesgada de antes contra después. Sí, muy frecuentemente ese es uno de los problemas. Muy frecuentemente los problemas de los log frame es que haces una comparación línea de base, línea de resultados, haciendo una comparación antes-después. El problema de esa comparación antes-después es que obviamente todas las otras cosas están cambiando en tu medio ambiente. Entonces, ¿qué le puedes atribuir realmente a tu proyecto y qué no ha sido por las circunstancias macros, el cambio del clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo también que es muy problemático. Entonces, no puedo contar con los dedos en el año que estoy aquí, las veces que se acerca alguna ONG, una fundación y que dice, hemos hecho un proyecto de agricultores de papa en el Valle Alto de Cochabamba, quisiéramos que nos hagan una evaluación de impacto. Ah, ya, súper. Y tienen una línea de base, tienen un contrafactual, algo. No hemos visto a ver a quién le interesaba nuestro proyecto, lo hemos puesto ahí, hemos iniciado el proyecto hace 5 años. Y ahora quiero que evalúen ese proyecto que hemos iniciado hace 5 años, donde básicamente hemos ido a seleccionar a los cultivadores que nos parecían más simpáticos. Ay, eso ya está bien. Sí. Y ahí lo único que podemos decirles es muchas gracias, estamos muy interesados, pero la verdad es que es muy difícil tener un método para evaluar eso ex post. Y además, otra vez, muchas veces nosotros con la visión econométrica es cuál es tu variable dependiente, ¿no? Y muchas veces queremos que evalúen la productividad y después la calidad de las papas y el número, y también queremos ver que evalúen el nivel educativo de las personas, y te damos una batería de 1000 cosas que quieren ver. Cada una de ellas debería tener su propia evaluación de impacto, ¿no? Entonces, obviamente, es muy complicado, y es muy complicado también comunicarles que lo siento mucho, pero no podemos hacer eso. Y no es que no podemos hacer eso porque somos clientes inútiles, sino porque no están dadas las condiciones para poder aplicar la metodología de manera adecuada. Entonces, nuestro trabajo es la evaluación de impacto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos importa? Porque efectivamente es una respuesta súper importante, ¿no? Porque ahí pueden decir, pero con un log frame basta, pucha, hemos gastado la plata y la gente ha ido a nuestros talleres y yo veo que están mejor nomás. Y la verdad que la gente sí ha ido las madres han ido al ginecólogo, y también he visto que los niños están yendo al colegio. Entonces la contabilidad está bien, no hemos perdido plata, hemos utilizado los recursos, vemos los resultados, nuestra evaluación a priori era nomás una indicación correcta. Pues, ¿para qué diablos nos están viniendo a molestar con contrafactuales, diffs, matching?
variables instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto de eso? Tres argumentos principales. Uno, se están usando recursos, sean fondos públicos, sean donaciones, sean fondos de la cooperación internacional. O sea, eso es, ¿no? La crítica de estas políticas, hoy son un desastre esas políticas porque estamos gastando plata del Estado sin motivo en sonceras y que genera incentivos totalmente perversos. Lo haremos bien, veremos si efectivamente estamos malgastando la plata o si esta plata es una inversión positiva, si estamos usando los recursos comunes, que son los que contribuimos todos nosotros, ¿no? Los que pagamos impuestos, son utilizados adecuadamente para efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas, o por lo menos para que haya un rendimiento positivo. Y si hago eso si tengo un exceso de log frames o esas cosas, muy frecuentemente, sobre todo las ONGs que no quieren enojar a sus financiadores, van a maquillar bonito, y en contabilidad también se maquilla bonito muchas veces, ¿no? Entonces ahí tiene que venir el economista a decir, la verdad, necesitamos tener una medición súper precisa del impacto, ¿no? Que tenga eso, a pesar de que muchas veces puede ir en mi contra. Y por eso también es importante que el evaluador sea independiente, ¿no? Que el evaluador del impacto de esto no sea el implementador. Y por eso, por ejemplo, nos buscan a nosotros, porque nosotros somos una entidad externa que va a evaluar de manera externa, ¿no? Entonces, queremos básicamente que haya transparencia y saber si lo que se está haciendo es útil o no. Segundo, es que quisiéramos que efectivamente genere incentivos para que los que administran los proyectos, para que los que administran la política pública, orienten sus esfuerzos a que hayan resultados positivos, la llamada gestión basada en resultados, es decir, que la gestión de mi proyecto no debería ser si tengo cuánto personal tengo, o si es bueno para mi currículum, o si es bueno para mi reputación, o cuánta platita puedo sacarme para mí, etcétera, etcétera. El objetivo debería ser cómo vas a administrar tu proyecto. Debería ser administrar tu proyecto de manera que haya resultados visibles, y entonces alguien tiene que medir esos resultados correctamente, ¿no? Y no es estas son las actividades que hemos hecho. Las actividades que has hecho en realidad no me importa mucho, lo que me interesa son los resultados que has tenido. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, mientras sea ético y profesional está bien, pero sobre todo que los resultados sean importantes. Y tercer punto, y obviamente esto es absolutamente relevante, es que la idea es que estamos aportando evidencia y estamos dando lecciones para que otros economistas lean nuestras evaluaciones de impacto, se publiquen esas evaluaciones de impacto y digan, el bono Juan Azurduy en Bolivia, con esta evaluación de impacto que ha sido bien hecha, bien medida, que es convincente, que está bien argumentado, etcétera, etcétera, efectivamente trae evidencia de que este tipo de proyecto funciona o no. El método que han utilizado es bueno, y es más, estoy aprendiendo algo de ese método, entonces estamos haciendo contribuciones científicas. Y eso es bien importante, porque una evaluación de impacto para un economista, no solamente para un economista, no debería solamente decirle al implementador de política, papito, estás haciendo bien las cosas, pero además decir qué estamos aprendiendo de lo que se está haciendo para el resto de la población. ¿Sí? Y entonces eso es lo que a mí me parece una de las cosas más bonitas, ¿no? Y tiene que estar bien publicado, etc. Igual esto de la reflexión, o sea, estábamos viendo que en algunos países sí es bueno para la rendición de cuentas, porque sí hay países que no evalúan literalmente, solo ven si se ha cumplido, si se ha hecho lo que se debería hacer con el dinero que se ha gastado. Pero también en algunas casos donde ya está tal vez mucho más avanzado, si se utiliza la evaluación de impactos para hacer rendición de cuentas, de cierta manera limita a las personas, porque estaban intentando ver lo de la gestión adaptativa, que utilizar la evaluación de impacto para hacer gestión adaptativa en el caso de que en base a tu evaluación de impacto vas cambiando cosas que podrían llegar a hacer o a mejorar y generar un mayor impacto. Pero si utilizas también tu evaluación de impacto como rendición de cuentas y tomas riesgos o te equivocas, al final de cuentas estás disminuyendo y estás como que no te vas a arriesgar a hacer algo que debería ser mejor, sabiendo que igual te van a quitar el financiamiento o te pueden castigar. No, creo que ahí hay un área de estudio que es bien interesante y que es limitado. Porque una de las críticas que se puede hacer a todo esto es que, por ejemplo, si quieres hacer una intervención aleatorizada, es terriblemente caro, ¿no? Las ONGs te pueden decir, la verdad, con mi log frame me basta y está bien, lo que estás haciendo malgasta un montón de recursos, es muy ineficiente para el proyecto en sí mismo, quizás es eficiente para la evaluación, pero es ineficiente para el proyecto, eso es muy problemático. Y segundo, ¿qué tipo de incentivos genera?
Claro, aquí la argumentación es que si voy a hacer una evaluación de impacto muy seria, entonces la gente dice, ok, me tengo que portar bien para que la medición del impacto muestre que efectivamente hemos hecho un buen trabajo, pero al mismo tiempo y eso, quizás voy a tomar menos riesgos de los que debería tomar, estoy muy preocupado por cómo me van a evaluar, quizás voy a enfocarme solamente en los indicadores que está viendo el evaluador en vez de enfocarme en otras cosas, quizás hay realidades materiales del campo que yo entiendo, pero que no entiende la persona que está haciendo eso en su estante, en su oficina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es un tema de investigación en sí que es súper interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo sí quisieras tener un poco de control, ¿no? Sí quisieras que la gente esté más o menos haciendo lo que tiene que ser, es un problema de selección adversa, ¿no? De riesgo moral, ¿no? Básicamente quisieras tener un incentivo para que se hagan bien las cosas, pero tu incentivo puede estar tan mal diseñado viendo las cosas que no tienen nada que ver, que finalmente estás haciendo, o sea, estás generando más daño de lo que estás ayudando, y eso es obviamente problemático. Pero ahora que tengo un recuerdo de, había una presentación por el encargado de la Agencia Francesa de Desarrollo, a la que le habían impuesto justamente intervenciones aleatorizadas y que estaba el tipo furioso y a punto de renunciar porque decía, estamos gastando toda la plata que podría ser ayudar a la gente para hacer estas evaluaciones aleatorizadas de las cuales no estamos aprendiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces obviamente eso te dice, che, ¿estamos haciendo bien las cosas o no? En ese sentido, es un tema de discusión súper interesante. Fabricio. Sí, o sea, yo me preguntaba, para evaluar en este tipo de proyectos, los evaluadores no tendrían que estar llegando de la etapa ex ante. Idealmente sí, ahora te voy a ser totalmente sincero. ¿Quién es probablemente la autora más conocida ahora sobre esas cosas? Es Esther Duflo. Esther Duflo, lo siento, pero no la vas a tener 5 años dando vueltas en pueblitos de la India para ver si están bien hecho la aleatorización. Lo que va a hacer es hablar quizás incluso ex ante, tener un par de reuniones con el implementador, que muchas veces es una ONG, le voy a decir a la ONG tienes que hacer así, 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 si estás de acuerdo además, tampoco es que le puede imponer, y entonces dentro de 5 años para que haga el levantamiento de la línea. Entonces, ¿qué ha pasado mientras? Si hay sesgos de selección, si se han contaminado en el control de tratamiento, etcétera, es definitivamente imperfecto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también ese tema de tener ese proceso de revisión por pares. Los revisores por pares deberían hacer justamente ese trabajo de ser sumamente críticos para que también haya una forma de monitoreo sobre la persona que hace la implementación del proyecto, para decir que si está bien implementado el proyecto, para que publiques bien, tienes que demostrar que está bien hecho, que no ha habido contaminación y demás. Mejoró un poco, pero durante mucho tiempo el gran problema que se tenía en esta literatura, para mí, era que econométricamente se veía muy bien, hacia aleatorizado, etcétera, etcétera, pero aparte de ver las variables de interés, no se entendía el contexto en el que se estaba desarrollando la prueba, ¿no? Y ha habido cosas que son abominaciones, algunas que están bien, ¿no? Hemos distribuido aleatoriamente pastillas para desparasitar, que después, una vez que hemos visto el efecto, le hemos dado a todo el mundo, o mosquiteros, y ya eso no es demasiado grave. Pero había cosas como, por ejemplo, creo que es en Tanzania, donde querían ver cuál es el efecto de cierto tipo de propaganda política sobre los patrones de voto de la gente, y entonces aleatoriamente estaban influenciando a las personas para que voten de una u otra manera. Entonces eso claramente había una transgresión ética de lo que se estaba haciendo, porque estaba condicionando su propia decisión política, ¿no? Y hay varias cosas que son en el estilo donde dices, ok, la econometría parece correcta, pero lo que realmente estás haciendo con la gente que está participando en la intervención no cumple con criterios. Ahora se ha difundido mucho más el hecho de tener un comité de ética, ¿no? Entonces, antes de hacer una intervención, mandas tu proyecto a un comité de ética para que te lo apruebe. Hay mucho más ahora el trabajo de un plan de preanálisis, no sé si han visto eso en la econometría 2, que tú dices, estos son los efectos, estas son las variables que vamos a mirar antes de hacer intervención. ¿Por qué? Porque obviamente si haces ex post, puedes hacer minería de datos, es decir, que puedes buscar tu variable hasta que encuentres algún lugar donde salgan las estrellitas, más todavía ahorita con Machine Learning, mucho peor, ¿no? Porque con Machine Learning le pongo todo, la máquina va a encontrar las correlaciones significativas y va a decir, hay impacto de esto, pero eso puede estar totalmente sesgado por la muestra, por simple minería de datos, ¿no?
¿Qué es un error estadístico? Generalmente utilizamos el criterio del 5%. ¿no? 5%, el alfa de 5% te dice, tienes 95% de probabilidad de que el efecto significativo que encuentres es efectivamente significativo, ¿no? Y 5% de que ese efecto significativo lo hayas encontrado por error. Entonces, 95% son buenas chances, pero eso es para un coeficiente. Si tienes 20 coeficientes que estás viendo al mismo tiempo, estás haciendo 5% más 5% más 5%. Entonces, casi necesariamente, al aumentar el número de coeficientes, vas a encontrar algo que es estadísticamente significativo. Y es puramente accidental. ¿No? Entonces, eso también es un problema. Una vez en econometría encontramos una relación significativa entre la distancia del hospital de la casa de la persona en Cibao, ¿no? Al cual Bono Pata Sur. La distancia significativa era de 3 metros. ¿De 3 metros? ¿Cómo es eso? ¿Cada 3 metros había un efecto? No, o sea, decía de que si tú vives a 1000 metros y esta persona vive a 1003 metros, es mucho más probable que la persona de 1000 metros. No, era simplemente uno de esos de estadística encontrada por el DORI, que analizamos tantas variables que esa salió significativa por 3 metros. Pero analizando probablemente la interpretación, ahí está también el trabajo de interpretar los resultados y decir que tiene sentido. Una casa esté 3 metros más lejos de la otra, realistamente no va a afectar en nada si va o no al bono cuando no va. Entonces, cuando hacemos evaluaciones, ¿cuáles son los grandes problemas que tenemos? Endogeneidad, saben muy bien. Hay 3 causas de la endogeneidad. Hay 3 causas de la endogeneidad. Causalidad inversa, es A que está provocando B o B que está provocando A. ¿No? Segundo problema de endogeneidad que puede venir de simultaneidad, causalidad inversa, pienso que A está causando B y al revés, B que está causando A. Simultaneidad causal, es decir, que se están causando mutuamente, ¿no? Tercero, sesgos de variable omitida, ese es el típico, hay una variable que no tengo en mi base de datos y que no estoy poniendo los controles apropiados en mi regresión. Y cuarto, errores de medición. Eso para todos ustedes debería ser relativamente evidente, ¿no? Que son los 4 grandes problemas. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Y el de selección, profe? Vamos a entrar en un momento, con varias variables instrumentales, ¿no? Necesito encontrar un instrumento decente para... Yo estoy haciendo esta profesión desde hace un poco más de 15 años. Hasta ahora no he encontrado una variable instrumental para mí que sea convincente nada de lo que he hecho. Es muy, muy, muy difícil encontrar un buen instrumento. ¿Sí? Hay otras técnicas, vamos a ver las otras técnicas, como decía, una variable instrumental perfecta. ¿Cuáles son las características de la variable instrumental? La variable instrumental tiene que estar correlacionada con la variable que quiere instrumentar, no tiene que afectar directamente a la variable del resultado y sobre todo no tiene que estar relacionado con el término de perturbación. ¿Sí? ¿Todo eso claro para todos? El último creo que es nuevo. ¿Bien? Lo del término de perturbaciones. El error. Cada el error, no el término de perturbación o el error, no pueden estar correlacionados. Entonces, encontrar una variable instrumental es súper difícil. Sesgos de selección es lo que tú decías, ¿no? Básicamente que el gran problema es ese estimador inocente, donde típicamente lo que es... ¿dónde está mi ecuación? Entonces, el problema de sesgo de selección, ya sabemos, es que si las personas que reciben el tratamiento y las personas que no reciben el tratamiento son sistemáticamente diferentes, entonces vamos a tener problemas. ¿Por qué he puesto Joshua Angrist aquí? Joshua Angrist, ustedes saben, ha sido ganador del premio Nobel hace unos cuantos años. Es conocido por su libro Mostly Hardness Econometrics, ¿no? Y sobre todo ha sido probablemente uno de los que ha encabezado la llamada revolución de la credibilidad. ¿Qué es la revolución de la credibilidad? Quiere decir que hace un par de décadas los economistas hemos decidido convertirnos en gente mucho más seria de lo que solíamos ser antes, ¿no? En particular en la parte econométrica, cuando ven papers de finales de los 90, principios de los 2000,
son papers que tienen un montón de problemas de sesgo, cuyas variables instrumentales no tienen ningún sentido, donde se pone un par de pruebas y ya está. Ahora los papers modernos generalmente tienen como unas 30 páginas de anexos donde se ha hecho todo tipo de pruebas estadísticas, pruebas de robustez, control, se trata de identificar bien la variable, etcétera, etcétera. Entonces las cosas se han vuelto mucho más difíciles y mucho más serias de lo que se pensaba, ¿no? De lo que se tenía antes. Entonces, generalmente lo que necesitamos es eso, encontrar un buen contrafactual, ¿no? Es encontrar un buen contrafactual o construirlo nosotros de manera de poder comparar a poblaciones que son parecidas entre ellas, de los que han recibido el tratamiento y los que no han recibido el tratamiento. Después te ha volado la ecuación que había puesto, pero... ¿No se ha borrado? Aquí está. Ya, que no quería. No. Ya. Esta expresión probablemente ya la han visto antes, pero solamente para explicar. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Y es una variable de resultado. Por ejemplo, sueldo o años de escolaridad, qué sé yo. Donde típicamente voy a tener condicionado a haber recibido el tratamiento o condicionado a estar en el grupo de control, ¿no? Condicionado a ser la población que va a recibir el tratamiento y condicionado a la población que va a quedarse en el grupo de control, y donde y es el resultado para aquellos que han recibido el tratamiento versus el resultado para los que están en el grupo de control, ¿no? Y entonces esa es la visión relativamente inocente, donde básicamente voy a agarrar a los que están en el grupo de control y voy a agarrar a los que están en el grupo de tratamiento y comparar los promedios de resultados entre ellos. El impacto. Ese es el impacto. Mi segunda línea simplemente estoy agregando y sustrayendo este tema, que es este término, y este término es ¿qué hubiese pasado a la población que recibió el tratamiento en caso de no haberla recibido? ¿Sí? ¿Cómo sería el resultado si estuviesen en el grupo de control de aquellos que han recibido el tratamiento? ¿Sí? Lo estoy agregando y lo estoy sustrayendo simplemente para reorganizar dos términos, para mostrar que mi estimador D está sesgado. ¿Y está sesgado en qué sentido? Lo puedes componer en dos partes. La primera parte, entonces estoy poniendo junto esto de aquí y esto de aquí. Esta parte me dice cuál es la diferencia para aquellos que han recibido el tratamiento, para la población de tratamiento, entre cómo les va con el tratamiento y cómo les hubiese ido en caso de no haberlo recibido. ¿Sí? Este es el efecto del tratamiento en los tratados. Es a la población específicamente de tratados, no los que han recibido el tratamiento, donde quiero ver el diferencial de cómo les va con el tratamiento versus cómo les hubiese ido en ausencia del tratamiento. Ya saben ustedes que no es observable por definición. No tengo esa población tratada sin haber recibido. Los desertores. Una de ellas puede ser con desertores, ¿no? Y el término que está al lado es básicamente el sesgo de selección. Y el sesgo de selección está compuesto ¿por qué? Está compuesto por cómo les hubiese ido a los que han recibido el tratamiento en ausencia del tratamiento versus cómo les va a los que están en el grupo de control. ¿Sí? Es decir que si ninguno de estos dos hubiese recibido el tratamiento, deberíamos esperar que son iguales entre ellos. ¿Sí? Son dos poblaciones comparables, son los dos iguales. Aquellos que les he puesto un T, que les he dicho, tú eres grupo de tratamiento, tratar de imaginar lo que les hubiese pasado a estas personas si no lo hubiesen recibido, versus a las personas que están en el grupo de control, y ver lo que efectivamente ha pasado. La diferencia entre los dos me dice, aquellos que han sido seleccionados al tratamiento y aquellos que no han sido seleccionados al tratamiento, si ambos no hubiesen recibido el tratamiento, deberían ser iguales.
Y en ese caso, esto debería ser 0. Y en ese caso no tengo sesgo de selección. Sin embargo, si los que han recibido el tratamiento, aunque no lo hubiesen recibido, se desempeñan diferente del grupo de control, ahí es donde tenemos, ¿no? ¿Otra vez? Cierto. ¿Pues bien? Sí, ¿Qué es eso? se cayó. Nada que se rompa. Nada. Ya. Entonces, otra vez, el sesgo de selección es básicamente aquellos que han sido seleccionados en un grupo de tratamiento, aquellos que hemos elegido en un grupo de tratamiento, si no lo hubiesen recibido, si son diferentes de los que no han recibido. Entonces, otra vez, quisiera ver cuáles son los resultados académicos de aquellos que han recibido el bono Juancito Pinto versus los que no han recibido el bono Juancito Pinto. ¿Cuáles serían los resultados académicos de aquellos que han recibido si no lo hubiesen recibido? Eso no lo puedo observar, obviamente, ¿no? Pero como sé que no es aleatorizado, quizás los que han recibido el bono Juancito Pinto son los niños que ya estaban yendo al colegio, que ya estaban quizás más motivados. Y quizás aquellos que no han recibido son sistemáticamente diferentes de los que no lo han recibido, incluso en ausencia del beneficio. ¿Por qué? Han sido seleccionados del grupo de tratamiento. Los que recibieron la pastilla y no la tomaron tienen que ser iguales a los que nunca la recibieron. Claro, podrías pensar que le estoy dando un placebo y estoy dando una pastilla de verdad con el medicamento. Lo que quisiera saber es qué le hubiese pasado al grupo que le da la pastilla de verdad si le hubiese dado un placebo. Eso no lo puedo observar. Sin embargo, puedo ver si a las personas que les he dado la pastilla de verdad se hubiesen comportado igual que las personas con el placebo, porque han sido seleccionados, ¿no? Voy a hacer un experimento científico donde quiero probar un nuevo medicamento, y este nuevo medicamento, estoy invitando a la población en general a presentarse al centro médico donde les voy a dar el medicamento y los voy a contrastar con personas que no han venido a recibir eso. Pero quizás la gente que ha ido deliberadamente al hospital a recibir el tratamiento es diferente sistemáticamente de los que no han ido. El voluntariado ya de por sí lo sesga. Y el voluntariado ya de por sí lo sesga, ¿no? Entonces ese sesgo de selección es lo que quisiéramos nosotros inhibir. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer eso? La manera más sencilla de hacer eso debería ser agarrar una moneda y lanzar la moneda para todos y cada uno de los individuos, y si sale cruz te doy el tratamiento, y si te sale cara no te doy el tratamiento. Así están balanceados y estos dos no serían diferentes. Salvo que, por ejemplo, el que está en tratamiento le diga a su amigo que está en el de control: hola, estoy en el grupo de tratamiento y me van a dar esto y a ti no te van a dar esto, por favor no cambies tu comportamiento. Eso obviamente no va a suceder, ¿no? Sesgo de comportamiento. Bueno, el tema conductual es sumamente importante. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, lo que necesitamos es encontrar un contrafactual válido. ¿Qué quiere decir un contrafactual válido? Efectivamente, encontrar una población que no ha recibido el tratamiento y que se hubiese comportado exactamente de la misma manera que el grupo de tratamiento si no lo hubiese recibido. Un contrafactual es básicamente un clon, es un individuo que en promedio es lo más parecido al individuo que ha recibido el tratamiento, o en otras palabras, la única diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento y el control es solamente el tratamiento. Todas las otras características, edad, género, dónde viven, etcétera, etcétera, no deberían ser estadísticamente diferentes. Entonces eso es relativamente difícil de hacer. Una es aleatorizar. Vamos a ver los diferentes métodos que hay muy rápidamente. Entonces, una cosa es hacer un experimento de verdad. Un experimento de verdad, si tengo la suerte, si tengo la plata, si tengo los recursos financieros, si convenzo a la persona que está implementando el proyecto, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 20 minutos. Ah, ya, súper. Si puedo convencer a la persona de hacer un experimento, entonces, buena noticia.
Problema es caro. ¿Sí? El problema es que es muy caro hacer eso. Hay cosas más baratas que son experimentos en laboratorio, creo que algunos de ustedes han participado en algunos de ellos, ¿no? Entonces, uno de ellos, primero hacer tratamientos aleatorizados, controlados, a nivel pueblo, a nivel país. Vamos a agarrar 1.500 pueblos en la India y a 750 de ellos vamos a abrir una rama de microfinanzas, la otra mitad no. Y vamos a ver si tener microfinanzas hace que estos 750 pueblos que hemos elegido aleatoriamente se comporten diferentemente de los que no han sido elegidos. Spoiler, no. No. Y spoiler, ¿por qué no? Uno de los grandes problemas en esa aleatorización es que los grupos de control, los competidores, las otras microfinancieras competidoras han dicho, ah, qué maravilla, no han abierto aquí una agencia de microfinanzas, entonces voy a poner mi agencia de microfinanzas al grupo de control. ¿No? Entonces, ese tipo de problemas emerge todo el tiempo. Incluso sin eso no funciona. No, incluso con eso no se encuentran no se encuentran los efectos, o la gente no toma el producto, etcétera, etcétera. Ya saben, los más conocidos por esto son Banerjee y Buffon, no son los únicos que han ganado el premio Nobel en 2019, si no me equivoco, con Michael Kremer, donde ahí hay algunos que están mejor hechos que otros. Lo otro es hacerlo en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio, la ventaja es que en un laboratorio es muy fácil, si tú eres tratamiento, tú eres control, y sobre todo no le hables al otro, no pueden comunicarse, entonces ahí hay mucho más control, y ahí uno de los conocidos, grandes conocidos es Richard Thaler, que falleció este año, y hay muchos más, ¿no? Y ahí lo que es interesante en laboratorio es que se está introduciendo mucho más el tema conductual, el tema de agentes que no son 100% racionales, una buena caracterización de los sesgos conductuales y demás. El problema de los experimentos en laboratorio es que tienen sobre todo validez interna, es decir, funcionan muy bien dentro del laboratorio, pero a veces es difícil saber si las lecciones aprendidas se extienden afuera del laboratorio. Tiene muy poca validez Aparte fuera que del está el entorno efecto de- controlado, ¿no? Que está siendo observado, ¿no? Claro, sabes que está siendo observado, quieres darle una buena impresión a los evaluadores, quieres verte como una persona ética, el hecho de estar interactuando con desconocidos probablemente hace que tu comportamiento sea diferente al comportamiento que tienes de manera cotidiana, entonces hay obviamente dificultades. ¿No? Muchas veces lo que se trata de hacer para reproducir un poco de realismo es llevar el laboratorio al campo, entonces voy a llevar un pequeño laboratorio a algún pueblito en el África y les voy a hacer jugar el pueblito en el África y voy a ver si eso más o menos se asemeja a la vida real. A veces sí, a veces no. Hay muchos experimentos que están muy mal hechos, por ejemplo, uno reciente y hecho aquí en Bolivia, les hace jugar el juego del dictador, ¿saben cómo es el juego del dictador, no? Hay dos jugadores, le doy, qué sé yo, 100 bolivianos a uno, y ese dice, básicamente, uno de ellos tiene que decidir cómo repartirse los 100 bolivianos, y es el único que decide, pero es el dictador. Pues a ti te doy 0, yo me quedo con 100, es una movida legal. Lo que observamos, es lo que la teoría microeconómica tradicional nos diría, me agarro todo. Experimentalmente vemos que la mayoría de la gente dice, mira, le daré 30 a ella y 70 para mí, quizás para no sufrir vergüenza, o porque no me gusta que haya mucha desigualdad, qué sé yo. Para darle esperanza y que Hay no se que revele. entender, porque hay muchos motivos por los cuales quisiera hacer eso, y el problema de ese experimento es que lo hacen one shot. Es decir, te explico el juego y ahora lo tienes que jugar y listo. Y hasta que la gente haya entendido cuáles son las reglas del juego, hayan llegado a un equilibrio, obviamente eso está mal. Entonces, no estoy diciendo que ninguno de estos métodos es bueno, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha seriedad. ¿Sí? Entonces, y tienen el problema de la validez externa, ¿no? Es decir, quizás dentro lo puedo hacer muy bien dentro del laboratorio, incluso si mi laboratorio se está moviendo, pero la pregunta del millón es si eso tiene algo que ver con el mundo externo. Y lo otro es toda la batería de herramientas econométricas que son para enfoques no experimentales, ¿no? Entonces ahí sí ya tienen
Básicamente, la mejor técnica, la más teóricamente sólida, la más comprobada, son las variables instrumentales. Problema, necesito una buena variable instrumental. Es sumamente difícil encontrar una buena variable instrumental, ¿sí? Lo hacemos para tesis de licenciatura. En algunas tesis de licenciatura hemos encontrado instrumentos más o menos convincentes, pero ustedes saben que el gran problema de las variables instrumentales es que puedo hacer todas las estadísticas que me dé la gana. Si no tengo un argumento convincente de por qué mi variable instrumental es una buena variable instrumental, y eso es sumamente difícil de hacer, entonces no funciona. Y lo vamos a ver a lo largo de este curso, de otras versiones. Agarran un paper de Acemoglu, agarran un paper de Duflo, agarran un paper de quien les dé la gana. Es muy fácil que empecemos a criticar a las variables instrumentales. Gran problema que he visto en muchas tesis, incluso tesis de maestría, incluso tesis de doctorado. Voy a hacer una variable instrumental, meten su variable instrumental y no hay ninguna defensa, ninguna explicación de por qué esa variable instrumental es buena. Debería dedicársele por lo menos unas 2-3 páginas a defender por qué el instrumento que estoy utilizando tiene sentido o no tiene sentido. Spoiler, el 90% del tiempo la variable instrumental no tiene sentido. Así que eso es un poco deprimente. La mejor variable instrumental es la propia autorización, ¿no? Sí, claro, esa es la mejor manera de instrumentar las cosas. Creo que no voy a volver a poner los gráficos, saben más o menos cuál es la idea. Necesito básicamente un buen instrumento que esté correlacionado con la variable de tratamiento, que no esté directamente correlacionado con las variables no observables, ¿sí? Y que el instrumento esté correlacionado con el resultado, pero directamente. El único motivo por qué hay una correlación entre el instrumento y el resultado es a través de la variable instrumental o de la variable de tratamiento, ¿no? Entonces, para el ejemplo de microfinanzas, lo que se utilizaba se utiliza la aleatorización como un instrumento, pero como un instrumento para haber tomado el tratamiento que era acceder a un crédito, ¿no? Ese es los llamados efectos treatment on the treated or intention to treat, ¿no? Tratamiento en los tratados o intención de tratamiento. ¿Qué otras herramientas tenemos a disposición? Diferencias en diferencias. Diferencias en diferencias básicamente me dice que tengo que suponer que hay tendencias paralelas entre dos poblaciones, que estoy admitiendo que mis dos poblaciones son estadísticamente diferentes para empezar. Sé que el grupo de tratamiento es diferente del grupo de control, ¿sí? Pero tengo un antes y tengo un después. Y lo que estoy suponiendo es que en ausencia del tratamiento los dos se hubiesen movido de manera paralela, cuando en realidad hay un cambio dependiente que le estoy asignando al tratamiento. Es también un supuesto lógico, ¿no? Creo que se hubiesen movido de la misma manera en ausencia del tratamiento. ¿Tengo alguna manera de probar eso? No. Una de las cosas que se trata de hacer es ir un poco más hacia atrás para ver si en el pasado se estaban moviendo en paralelo. Pero igual, puede haber pasado cualquier cosa que haga que no. A partir de ese momento empiezan a comportarse de manera diferente las poblaciones diferentes, ¿sí? Básicamente hay que rezar porque no pase nada que cambie su opinión. Básicamente tengo que ser convincente, ¿no? Tengo que hacer un buen argumento para convencer a la gente. Por eso el tema de no tengo una prueba absoluta, esto es admitivo, estoy aportando evidencia, tengo algo que creo que es razonablemente convincente, algo que aporte evidencia, que trae luces, etcétera, etcétera, pero prueba definitiva y final de que el defecto del tratamiento es esto, ni siquiera con experimentos, no podemos, solamente podemos aportar evidencia, ¿no? Para hacer un caso convincente. Y si somos malos para convencer a la gente, nuestro problema, nuestra estimación no funciona. ¿Qué pasó? Un salto de... Revisión discontinua, también deben haber visto esto en cierto momento, que es la idea de que pensamos que hay algo que va a generar un quiebre, por ejemplo una frontera, una barrera de edad,
un criterio de selección, por ejemplo, para el bono Juana Zurduy, las madres que pueden beneficiarse del bono solamente pueden hacerlo si tienen a su segundo hijo 2 años o después del primer nacimiento, ¿no? Entonces se pone esa regla para tratar de incentivar a las madres a no tener un hijo antes de 2 años por razones ginecológicas, 2 años antes del segundo nacimiento. Entonces hay esa barrera bien definida, ¿no? Y esa barrera tan bien definida y que es más o menos arbitraria sugiere que los individuos que están aquí y aquí son muy parecidos en todos los aspectos, salvo en donde está la discontinuidad, y entonces que son comparables entre ellos, ¿sí? Y por cierto, se prefiere utilizar métodos no paramétricos, no métodos más flexibles. ¿Por qué? Porque la estructura de los datos puede generar artificialmente quiebres. ¿Y se utiliza mucho la regresión? Sí, sí. Ahora, de mejor y peor manera, ¿no? Por ejemplo, las fronteras son un tema interesante porque puedes tomar la distancia de la frontera y dices, vamos a usar la frontera Bolivia-Perú y culturalmente es parecido, económicamente es parecido, el medio ambiente, la lluvia obviamente va a ser todo muy parecido justo en la frontera, ¿no? Entonces dices, le vamos a atribuir las diferencias solamente a diferencias institucionales, ¿no? Uno tiene un gobierno y el otro tiene otro gobierno, ¿no? Cosas en de mejor y de menor manera. Y en realidad muchas de estas ideas son muy parecidas, ¿no? Muchas veces el privilegiado es tener datos de panel, es decir, donde puedo seguir a unos individuos a lo largo de varios periodos y donde el despliegue del beneficio, el programa, qué sé yo, se hace en diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Eso se ha hecho, por ejemplo, con Progresa, Prospera, los sistemas de bono en México, donde poco a poco se ha ido distribuyendo ese beneficio, y si puedo seguir, si tengo la data para seguir a los mismos individuos durante mucho tiempo, puedo controlar por todos los efectos que son invariantes dentro del individuo y atribuirle básicamente el efecto solamente al cambio de política, ¿sí? Datos de panel es una de las mejores cosas que podemos tener siempre y cuando tengamos los datos. Eso es muy caro, es muy costoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues lo interesante de los datos de panel es que tengo básicamente un intercepto diferente para cada individuo, ¿no? Cada individuo tiene su propia recta de regresión, así que todo lo que es específico al individuo está capturado por ese efecto fijo y puedo concentrarme solamente en cosas que están cambiando en el tiempo, ¿no? El estudio de eventos, a pesar de que les he dicho que un antes y después por lo general no es lo ideal, el estudio de eventos funciona cuando tengo un cambio de política que es muy puntual, muy bien definido y sobre todo inesperado, ¿no? Sabemos que los agentes son más o menos racionales, entonces que anticipan que algo va a suceder, entonces si hay un cambio de política sorpresivo, ¿no? O hay un experimento cuasi natural, hay un cambio de repente, explota un volcán, hay un terremoto, empieza una pandemia y tenemos un punto en el tiempo muy preciso en el que pasa, que no tiene que ser necesariamente el mismo punto para todos los individuos. Entonces ahí podría ver cuál es el impacto a lo largo del tiempo de esa política en particular, ¿no? Y entonces ha habido un nuevo decreto que nadie estaba esperando, hay una nueva ley, hay este choque sistemático que ha afectado a todo el mundo, entonces estoy siguiendo a un individuo en el tiempo, no es necesariamente un panel porque quizás no tenga toda la estructura necesaria para un panel, pero puedo básicamente ver si es que ha habido un cambio a lo largo del tiempo por esa política muy puntual, idealmente una política que se queda a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa es otra herramienta súper útil, que además me permite ver la persistencia de esa política a lo largo del tiempo, ¿no? Porque puede ser que una política tenga un efecto el día que se le implementa y que después se desvanece ese efecto a lo largo del tiempo, entonces que esto nos permite ver si este efecto es sustancial a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el último par de herramientas? 2 últimas herramientas que están disponibles: el matching, ¿no? El emparejamiento. El emparejamiento tiene muchas críticas. Generalmente es el último recurso, es lo que puedo hacer cuando todo lo demás falle, ¿sí? Donde trato de buscar individuos que son parecidos entre ellos y decir, mira, si en todas estas otras características estos individuos eran parecidos, con los de control eran parecidos a los del tratamiento, le puedo atribuir solamente el tratamiento, pero esto es ex post. ¿Cuál es el problema de eso? Es que
¿no? Básicamente estoy buscando individuos que son parecidos, con características parecidas, que generalmente esto se hace por propensity score, si ustedes se acuerdan, ¿no? Es decir, que no estoy haciendo una comparación dimensión a dimensión, no estoy comparando cada una de las dimensiones, sino que estoy haciendo primero un PROBIT que calcula cuál es la probabilidad de acceder al tratamiento o no, y después estoy comparando individuos que tienen una propensión parecida, ¿no? Que tienen la misma una probabilidad muy cercana de recibir el tratamiento. Que es muy molestoso, porque si tengo muchas dimensiones, hay varias cosas en esas dimensiones que se pueden mover que me ponen en probabilidades parecidas, a pesar de ser individuos totalmente diferentes, ¿no? Porque tengo una probabilidad muy parecida de acceder al tratamiento, pero tengo una variable que hace que suban las cosas, una variable que bajen las cosas. En un individuo están muy cercanas, en otro individuo están muy alejadas. Entonces son dos individuos muy diferentes, pero si se promedian los efectos netos y tienen la misma propensión, los voy a poner como muy parecidos, cuando no lo son. Entonces ese es un problema. Y el último, que definitivamente es el que menos me gusta, que es la idea de hacer un contrafactual sintético. Es lo que agarro, como no tengo un individuo de control, hago un individuo Frankenstein, ¿sí? Hago un individuo que tiene pedacitos de diferentes individuos, promedio de esos otros, para tratar de generar individuos que se parezcan a los que han recibido tratamiento y ver a partir de la implementación de políticas si ese grupo de control sintético es parecido o no es parecido a los que han recibido tratamiento, ¿no? Pues el ejemplo clásico es el de la guerra civil en España, donde de los atentados terroristas de ETA en el País Vasco, donde se trata de hacer un País Vasco sintético. Como un País Vasco sintético, agarro un pedacito de diferentes regiones autónomas de España, donde es que es 20% Andalucía, 15% Castilla, no sé qué, y hago como un falso individuo que veo antes de la intervención que se comporta más o menos como el individuo que está siendo intervenido, y después cuando empiezan los ataques terroristas veo si ese falso individuo se parece al individuo real. Rómulo Chumacero ha hecho una cosa parecida con Bolivia, donde trato de hacer una especie de política sintética compuesta de diferentes pedacitos para comparar a Bolivia con Evo y sin Evo, ¿no? Es un poquito, no sé, me parece que es muy fácil llevar más un mensaje político que realmente es una cosa sumamente científica con eso. Entonces, eso es. Ahora hay mucha gente que le gusta, Víctor, ¿no? Víctor Monroy, ¿no? No. Es otro Víctor, me he olvidado. Él estaba haciendo con controles sintéticos, estaba muy bien, pero ahí hay una cuestión de preferencias. Hay algunos métodos adicionales, pero yo diría que estos métodos son básicamente el toolkit que deberían tener. Entonces, los papers que van a ir leyendo usan casi todos estos métodos. Lo bueno es que en Econometría 4 deberían haberlos todos más o menos en detalle, entonces deberían estar familiarizados. Y entonces, deberían tener cierta claridad de qué herramientas se tiene a disposición en nuestra profesión para hacer estas cosas. Creo que uno no es parecido al este de eventos. ¿El estudio de eventos? Ese no vimos. Un estudio de eventos es bien facilito, porque básicamente lo único que haces, no tengo marcadores, lo único que haces es que pones con una binaria, como en diff and diff, nada más que pones una binaria para cada año subsiguiente. Entonces estás calculando un coeficiente para cada año, para cada periodo subsiguiente. Entonces lo que sí es un poco más demandante en términos de grados de libertad, es decir, que necesitas más data, ¿sí? Pero básicamente es como un diff and diff, solamente que es un diff and diff en que en vez de tener un antes y un después, tienes varios antes y varios después, ¿no? Es una generalización en realidad. Y la implementación es súper sencilla, ¿no? Es como te digo, solamente tienes que hacer una binaria, una categórica para cada uno de los periodos. Pero lo que sí es importante ahí para el tema de la identificación es que necesitas estar seguro de que el evento que estás viendo es un evento sumamente puntual, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente estás haciendo una comparación antes y después. Estás haciéndolo con una estructura de panel, entonces estás siguiendo al mismo individuo, tienes que tener datos para el mismo individuo, ¿sí? Pero entonces vas a poner un efecto fijo por individuo. ¿Sí? ¿Correcto? O sea, un efecto fijo por individuo.
y de ahí básicamente lo que quieres hacer es calcular un coeficiente por periodo, porque sobre todo lo que te interesa es saber, más que si hay un cambio o no, puede ser que el cambio no se produzca inmediatamente en la implementación de política, quizás toma tiempo implementar, entonces quieres ver si el efecto va siguiendo o va progresando a lo largo del tiempo. Eso lo hemos hecho, bueno, lo he hecho Ricardo y Santiago con el plan de acceso al empleo. El plan de acceso al empleo es un programa del gobierno donde se te da, si aplicas al PAE, te dan una especie de beneficio, de subsidio para que encuentres un trabajo, y lo que queremos ver es si con ese beneficio mantienes eso, y entonces, claro, el día que entras a la capacitación probablemente no vas a encontrar un empleo ese día, pero quizás vas a encontrar un empleo 2 o 3 meses más tarde, y también quieres ver si vas a mantener eso. ¿Por qué? Porque sobre todo la gran pregunta de ese programa es que te está subsidiando el gobierno tu sueldo durante 3 meses, después de 3 meses el gobierno ya no subsidia. Entonces no quisieras que despidan a esa persona, quisieras que se convierta en un empleo de verdad donde sigue contratando a esa persona que está en un periodo de prueba de 3 meses. Bueno, y entonces hace seguimiento a lo largo del tiempo de los individuos. Bien.